Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal del transporte en áreas urbanas. No se olviden identificarnos con Trips Urbano en YouTube y en otras redes sociales. Bien, ahora vamos a trabajar un tema muy interesante relacionado con los sistemas de transporte masivo. Esos sistemas que no tenemos en la ciudad de Lima y que tampoco tenemos en las principales ciudades del interior del país. Veámoslo. ¿Qué ciudades del Perú necesitan redes de transporte masivo? Vamos a ver ahora cuál es el proceso de crecimiento de las ciudades. Un ejemplo que todo el mundo conoce es el caso de Lima. En 1940 era un área pequeña asociada al río y al mar. Se conectaban en esos dos elementos importantes de toda ciudad. A lo largo del tiempo, miren ustedes cómo hasta el 2004 ha crecido de manera extensiva. Y ahora en el 2026 las áreas son mucho mayores. Bueno, entonces todas las ciudades crecen y en la misma magnitud que las ciudades crecen tiene que crecer la infraestructura, ¿no? Entonces al crecer las ciudades hay más movimiento de personas, más cantidad de demanda y también hay más movimiento de carga, más economía. Por lo tanto se necesita atender ese movimiento de carga. Todos estos incrementos necesitan ya, cuando las ciudades crecen, de infraestructura especial. No puede ser la vía típica de 2 carriles que se colocan ahora en todas las ciudades del Perú, sino ya infraestructura especial, ¿no? Las vías existentes ya no sirven. O sea, el tránsito mixto, donde van camiones, autos, bicicletas, hasta scooters, ya no sirve, ¿no? para transportar magnitudes importantes de personas y carga. Entonces se necesitan vías especializadas, segregadas, que lo desarrollaremos en otro video, ¿no? Pero ¿qué significa el transporte masivo? Veamos rápidamente unos conceptos. Transporte masivo implica el uso de infraestructura, vehículos con grandes capacidades de transporte. Una vía, al igual que una tubería de agua, tiene diferentes dimensiones. Las tuberías más grandes llevan más cantidad de agua, igual las vías más grandes o bien diseñadas, no tanto más grandes, sino bien diseñadas, llevan más personas y más carga, ¿no? Por ejemplo, en el caso del transporte de personas, se deben construir infraestructura que tenga una capacidad de transporte arriba de los 10.000 pasajeros hora sentido. Actualmente la mayoría de vías en Lima solamente lleva 3.000, 4.000 y ahí muere, ¿no? Tenemos sistemas masivos. En el caso de transporte de carga, la infraestructura que se requiere es para llevar vías rápidas que lleven camiones en cantidad de 300, 400 camiones por hora, que lleven containers, ¿no? O también trenes, como en este caso. Trenes en las cuales se pueda llevar mucha carga y porque la ciudad así lo necesita. Mientras más crece, más necesidades tiene. Entonces, ¿cuáles son las principales redes de transporte masivo en una ciudad? El primero y el más importante es la red de transporte público masivo. Como ustedes pueden ver ahí, está compuesto por líneas de metro o corredores viales. Los corredores viales es una alternativa muy interesante, es barata, rápida y lleva también mucha gente, traslada bastante demanda. Pero en estos casos, como les repetimos, tiene que tener una capacidad mayor a 10.000 pasajeros hora sentido. El segundo sistema masivo es el de carga, que está compuesto básicamente por camiones y trenes, cuya capacidad de transporte sea elevada. Y un tercer, y este es uno de los temas discutibles pero necesarios, es que toda ciudad que crece necesita de una red de transporte privado masivo compuesto por autos y similares. Los autos no son los mejores vehículos para llevar gente en cantidad, pero la gente utiliza mucho el auto. Entonces no podemos cegarnos y decir que el auto no existe. Existe y hay que transportarlos de forma masiva, ¿no? Y la capacidad de la infraestructura que hay que crear debería superar los 3.000 vehículos hora sentido. Ahora vamos a ver los principales sistemas masivos en algunas ciudades del Perú, básicamente 3: Trujillo, Arequipa y Lima. Este es el caso de Trujillo, que tiene aproximadamente 1.3 millones de habitantes, y veamos si tiene una red de transporte público masivo.
los que conocen Trujillo pueden darse cuenta que no existe una red de transporte masivo. Actualmente están tratando de hacer el primer corredor y ojalá se termine y se ejecute. Pero no existe, o sea, acá no podemos poner nada porque sinceramente no hay nada en Trujillo. Trujillo está creciendo y no hay sistema masivo de transporte público. ¿Existe en Trujillo una red de transporte de carga masiva? Tampoco, ¿no? Ustedes pueden apreciar en el plano que lo que sí existe es la Panamericana Norte, que es una vía nacional, pero que tampoco no forma parte de una red, es solamente un eje vial que inclusive tiene ya intersecciones con algunas interferencias. Entonces no es una red, es simplemente una vía con problemas en algunos puntos, ¿no? La conclusión es que tampoco Trujillo tiene una red de transporte de carga masivo. ¿Qué significa transporte de carga masivo al interior de la ciudad? Es que, por ejemplo, Trujillo en el lado norte, por ahí donde está la Palabrita, ¿no? Hay un área industrial bien grande, pero esa área industrial no tiene infraestructura para conectarse adecuadamente a la red nacional, por ejemplo. Debería haber una red. Por ejemplo, ¿cómo llevas la carga de la Panamericana hacia la zona de la sierra? ¿Dónde está la red vial futura? No existe. Por eso es que Trujillo no tiene la red. Trujillo tiene una red de transporte privado masivo. Trujillo no tiene infraestructura especial, salvo 2 pasos a desnivel. Medio extraño porque no tienen completos los movimientos, solamente uno es de entrada y uno de salida, pero tienen diferentes vías. Es una cosa medio extraña que ha hecho Trujillo. Pero y la otra que existe es encima de un óvalo, un borde. Eso es lo único que tiene Trujillo como vías rápidas para atender al transporte masivo privado. Entonces podemos concluir que en Trujillo tampoco existe una red de transporte privado. Entonces ese es el problema de la ciudad. No existen redes de gran capacidad de transporte. Veamos ahora Arequipa. Arequipa está creciendo de manera impresionante en la periferia, áreas muy grandes, pero que valemos ahora, por ejemplo, si tiene una red de transporte público masivo. Tampoco existe, ¿no? No existe en Arequipa una red especializada, ni siquiera un eje especializado de transporte masivo, ¿no? Todas las rutas son convencionales de microbuses, combis, colectivos, taxis, todo pequeño. En el caso del sistema de transporte de carga en Arequipa, podemos ver ahí que esto básicamente se sustenta en el caso de la vía nacional que viene de la zona de costas y sube hacia el interior del país. Lo que ven en azul son tramos en los cuales se ha construido infraestructura especial para pasar directamente. Y ahí debería ser el eje de transporte de carga masivo, pero no es más que esto, no hay más que esto, no hay vías especializadas. La ciudad sigue creciendo y la carga, que es muy importante, no sabe por dónde circular. Entonces se mete por la ciudad y genera congestionamiento en diversos lugares, ¿no? Entonces podríamos decir que Arequipa tampoco tiene una red de transporte de carga masivo. Respecto al transporte privado, se puede apreciar en color azul los ejes en los cuales se ha construido infraestructura especial, o sea, infraestructura a desnivel, pasos a desnivel, fundamentalmente vías a desnivel en las cuales hay cierta prioridad del transporte privado, pero son tramos, no hay red y seguimos con el mismo problema, no hay red. Red es un conjunto de vías que se articulan y hacen transferencias de viajes en diferentes lugares, pero que no existen, ¿no? Veamos ahora el caso de Lima. Lima es una ciudad de 11 millones de habitantes, la tercera parte de la población del país está aquí. Y veamos si tiene un transporte público masivo. Ahí pueden apreciar los 2 ejes existentes, la línea 1 del metro y el metropolitano. Pero acá hay un problema, ambas infraestructuras no forman red. Vean ustedes que son vías paralelas, no hay transferencia de viajes. Y no es una red. Entonces, ojalá que cuando se termine de construir la línea 2 y ya se empiece a crear esa famosa red que se forman por estos 3 ejes, van a ser de manera sorprendente lugares de gran transferencia de viajes. Y ahí deberían desarrollarse proyectos urbanos
Pero acá en el Perú no vemos la cosa conjunta, transporte por un lado y el desarrollo urbano por otro lado. Debería verse de manera conjunta, ¿no? Entonces es lo que tenemos en transporte masivo, corredores viales y líneas de metro, pero acá hay un problema. Según los datos del estudio de movilidad urbana realizados en 2023, el metropolitano solamente lleva el 1.6% de los 24 millones de viajes al día. La línea 1 del metro en 2.1 y todos los corredores viales juntos 1.5. Sumados solamente trasladan el 5.2. O sea, ese sistema masivo que decimos, en el caso de Lima solamente lleva al 5% de la demanda, que realmente es poco, muy bajo. Entonces, con esto se puede concluir que todavía en Lima no existe una red de transporte masivo, está en proceso de formación. Está en camino, sí, pero todavía no existe. En el caso del transporte de carga masivo en Lima, hemos dibujado las vías donde actualmente pasan masivamente los camiones, pero son solamente segmentos de vía, no hay una red. Y también hemos dibujado el puerto y el aeropuerto como principales equipamientos urbanos que atraen la demanda de carga. Y hay un puntito a la izquierda que está relacionado con Chancay. Cuando esto vaya y se trabaje de manera masiva hacia el nuevo puerto. Pero no hay red. Pero también tenemos, por suerte, algo que está subutilizado, que es el ferrocarril central, que sí es un elemento muy potente y que debería desarrollarse de manera muy intensiva. Aprovechemos esta infraestructura que ya existe y mejorémosla y repotenciémosla, porque este proyecto nos va a servir de acá a 100 años. Todas las vías de la ciudad se van a congestionar, pero esta infraestructura va a ser exclusiva. Y eso es muy bueno, porque eso representan los sistemas de transporte masivos, en este caso de carga. Pero todavía no hay red, por lo tanto podemos decir que en Lima tampoco existe una red completa, solamente es parcial. En el caso de transporte privado masivo, que está relacionado con los autos, podemos apreciar que de igual manera en toda la ciudad existen solamente tramos de vía donde los vehículos o los automóviles circulan masivamente. Son solamente tramos, ustedes pueden ver ahí la imagen, porque en los demás lugares, en los demás tramos de vía, hay congestionamiento en todos esos lugares. O sea, no es una red. Esta sí se está tratando de formar, pero aún no es una red. Falta completar la red de transporte privado masivo. Por lo tanto, podríamos decir que tampoco existe una red de transporte privado masivo. Finalmente, ¿qué pasa si no se instalan adecuadamente estos sistemas masivos? Esto que estamos viendo, lo que sucede es que las ciudades se congestionan, porque todos los sistemas masivos, buses, camiones, autos, circulan por la ciudad con las vías existentes. Como no son suficientes, congestionamiento garantizado. Y si ustedes se dan cuenta, eso es lo que tenemos en estos momentos en la ciudad de Lima, congestionamiento por todos lados. La movilidad baja, el estudio de movilidad urbana de Lima del 2023 ha dicho que ha bajado de 2.4 a 2.2 viajes por habitante. O sea, nos estamos moviendo cada vez menos. Y este problema genera ciudades chatas, con actividades pequeñas, con poca actividad económica y por lo tanto con un incremento de la pobreza y una disminución en la capacidad de desarrollo que tiene la ciudad. Es un problema bastante serio que no se enfoca de esa manera, sino las autoridades hasta ahora solamente ven como un problemita de ejecutar una vía por acá, otra vía por allá, para que les den votos, ¿no? Pero esto es más que segmentos o tramos. Son redes viales que desarrollan las ciudades de acá a 20, 50 y 100 años. Bien amigos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.